tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando de la mano de una cubana que actualmente reside en México a las diferencias abismales que existen entre su país, o sea, el mío, y México. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola mi gente y bienvenidos un día más al canal. Lili, estamos grandecitos ya para esto. Mira, hay que vernos ya el tamañito que tenemos nosotros como para estar tirándonos por este canal. Esto es para niños de menos de 10 años. ¡Qué miedo, Dios mío! No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. El día de hoy, mi nombre es Lile, soy cubana y actualmente vivo en México. Y por supuesto, si te acabas de incorporar a ver este video y no sabes quién soy yo soy David, soy cubano y actualmente sigo residiendo, ¿dónde? En Cuba. Y como viste en el título y en la miniatura, porque el chisme te llamó, obviamente, aquí yo estoy tratando de mantener mi serenidad, ¿eh? Pero en realidad, bueno, el chisme te habló Juana. Y como el chisme te habla, te llama, pues yo, está bien. O sea, lo que el público pide. Si quieres chisme, chisme te doy. Por supuesto, por eso es que estamos aquí. Y el día de hoy vamos a hablar sobre chismecitos suculentos de las diferencias que yo veo de Cuba con México. Obvio, hay diferencias, obvio. Son obvias, pero yo te voy a hablar pues de las diferencias que primeramente me chocaron no, que vi y que todavía sigo viendo a lo largo pues del tiempo que llevo viviendo en México. Pues nada, a ver cómo me paro de aquí. Normal, si tú estás joven. No te pienses que tienes 50 años, que no lo tienes. Estoy bien. Y bueno, Juanito, presten atención que la tía Lili les va a dar una clase magistral. No sé de qué, yo voy a hablar y chismear como si tú fueras mi amiga íntima, ¿viste? Y yo quejándome de la vida contigo. Me voy a quitar los zapatos porque estamos en modo picnic, porque después de tanto calorcito, pues aquí hay fresquito. ¿Tengo peste cicote? No, estoy bien. Y tengo como una alergia en los ojos. ¡Ay, ya niña, habla! Sí, óyeme, me tiene aquí en esta incertidumbre de cuáles son las diferencias, las cuales tú has notado que existen entre tu país de origen y México. Acaba de empezar. De la primera diferencia que te voy a hablar, ponme la producción, número 1. ¡Pling! La primera diferencia que te voy a hablar que yo sentí así, que fue como de que, ¿qué? Estamos en otro planeta, mi amor, estamos en otro mundo cuando yo llego a México. Y me encuentro con que existen los Uber. Yo pensé que eso eran inventos de las películas y de las series, ¿oíste? Yo nada más lo había escuchado aumentar en películas, en series y en algunas canciones de, ¿sabes? De reggaetón. Pásame la Ubi, que te manda el Uber, cosas así, no sé, no me acuerdo ahora cuál. Y yo pensé que eran de esas cosas, pero resulta ser que no, mi amor. El Uber, porque es que en Cuba, ya lo digo desde ahora, no existe el Uber. Ahora tú vas como extranjero a Cuba y en Cuba no existe el Uber. No te vas a encontrar ninguna aplicación como Uber de que tú, ay, ¿qué aplicación tengo que descargar aquí para ir? Sí, un Uber o algo así. No existe el Uber. A ver, con respecto a esta diferencia que ella está diciendo, yo creo que ya las cosas no son tan así como ella las plantea aquí de que no existen. Sí existen de cierta manera, pero son privados, o sea, son personas que han creado una pequeña empresa, como decimos aquí, pequeñas pymes, de taxis. Y entonces se han creado su aplicación propia donde se distribuyen en la Play Store y en App Store, la de iPhone, ¿verdad? Y ahí tú descargas esa aplicación, te creas un perfil y en la ciudad de La Habana es donde único funciona, o sea, en la capital. Ya a lo largo del país completo sí podemos decir que esto no existe, pero en La Habana tú descargas esa aplicación, te creas, por supuesto, un perfil y ves el mapa de La Habana donde quiera que están los Uber. Pinchas el destino que tú quieras ir y si algún carro lo quiere aceptar, lo coge, te viene y te recoge y te lleva. Es así como funciona. Pero por supuesto, es en La Habana nada más. No, tú tienes que saber. Y por cierto, por si la desean buscar porque van a venir a Cuba o se la quieren recomendar a algún amigo de ustedes que esté en mi país,
La aplicación se llama La Nave. Parece como un logotipo de un GPS y entonces tiene como si fuera un anillo, tipo Saturno, así. Bueno, esa es la aplicación. Como extranjero que si vas a Cuba a visitar, no existe ninguna aplicación parecida al Uber. Que por supuesto, y vuelvo y te digo, es en La Habana nada más. No sé si existirá algún otro tipo de este tipo de aplicaciones distribuidas en la otra parte del país. Ninguna. Entonces uno se siente tan tonto de no conocer esas cosas. O sea, de verdad que fue un choque cultural muy grande, como de que qué. Pero aprenderlo a usar también me daba hasta miedo, porque es totalmente diferente en Cuba. Yo no sé si ustedes lo han escuchado mentar, pero en Cuba es el único país del mundo donde tú tienes que decirle al taxista, oye, ¿para dónde tú vas? Porque en Cuba, en Cuba, No, literal, señores, es así mismo. Aquí no es el taxista el que te pregunta a ti cuál es su destino, a dónde quiere ir, a qué hospital, a qué aeropuerto. No, es aquí el pasajero el que le dice, ¿hacia dónde va este taxi? Esta guagua, ¿para dónde vas? ¿Para dónde va? Es así como funciona esto. como les dije, no existe el Uber y tú tienes que preguntarle al carro, tú tienes que preguntarle al taxi dónde va. Pero en Cuba los taxis no se llaman taxi. O bueno, los taxistas no se llaman taxistas, se llaman boteros. Porque está haciendo la acción de botear, que es lo que se... Que en otra palabra es que tú estás botado en la carretera y ellos te recogen. De ahí es de donde viene el botero. dice en Cuba hacer carreras, o sea, hacer el taxi, hacer el papel de taxi. Pero en Cuba se le llama botear. Botear. Y el que maneja el carro que está boteando se le dice botero, o sea, como taxista. Y tú tienes que preguntar al botero, oye, ¿para dónde vas? Y si él te dice, no, voy para el Cotorro, voy para la Virgen del Camino, voy para Guanabacoa, entonces tú te montas y dices, ah, este va para acá, para tal lado. ¿Me hace camino? No me hace camino. Pero tú no lo conoces de ningún lado y simplemente te montas. ¿Verdad que los cubanos somos unos locos? Nos montamos con alguien desconocido en un taxi a pagar el dinero, te montas ahí y sabrá Dios para dónde te lleva, pero bueno, es que es normal, o sea, normalizamos eso. No hay ninguna aplicación, ya les digo, con qué compararle de Uber ni nada. A menos también otra opción que puedes tener para ir a un lugar en Cuba, lo que puedes hacer es que tu vecino tenga un carro y tú le digas, oye Alberto, te voy a dar 5,000 pesos para que me lleves al aeropuerto, que Ricardito viene de México. Así, ¿viste? Como único. Y yo... Que por supuesto, otra de las cosas de los boteros, o sea, de los taxistas aquí en Cuba, ejemplo, que me ha pasado a mí, o sea, esto es basado en hechos reales. Yo cuando voy a la capital a ver a mi papá, porque mi papá vive allá, entonces yo vivo en el extremo de Cuba y mi papá vive en el otro, cuando yo voy allá, que me quedo en la terminal y voy a coger un botero o un taxi, como para que ustedes lo entiendan, le digo, ¿para dónde vas? Él me dice, no, voy para la Santiago de Las Vegas. Eso es un poco más lejos de casa de mi papá. Y yo, como no soy de allá, le diría, ¿y esto pasa por tal lugar? ¿O tú pasas por aquí? Me dice, sí, yo paso por ahí a 2 cuadras. Dice, me sirve. Y entonces ahí entro y me monto con el botero. ¿Sabes qué? Me costó como asimilar que existía el Uber. Porque para mí, al principio cuando llegamos a Tapachula, me acuerdo que nos estafaron mucho con el precio de los taxis. Porque como éramos extranjeros, nos decían cualquier precio. O sea, por una distancia a lo mejor de 2 kilómetros nos cobraban 150 pesos. Por una distancia de 2 kilómetros. Y es demasiado. La otra diferencia grande es el internet en la casa. Aquí es de lo más común del mundo contratar un servicio de internet, contratar una compañía de internet que por una tarifa mensual tú pues tienes internet en tu casa. Y puede que a veces incluso en la tarifa de internet pues te agreguen un plan, ¿sabes? Y tengas también televisión por cable. Ustedes saben que la televisión por cable pues está prohibida en Cuba. Literal, no sé si lo sabes, pero si no lo sabes, esto es lo más normal aquí. Y no es que esté, bueno, sí está prohibida, pero el cubano, literalmente, como es bicho malo, como dicen por ahí, tienen a veces en algunas casas televisor por cable. ¿Cómo lo hacen? No me preguntes. Sé que es que tiran cable por las azoteas de todas las casas y hacen que llegue ese cable a tu casa. Por supuesto, esto lo hacen de una manera ilegal y tienes que pagar este servicio. Que cuando tú pagas este servicio, tienes la oportunidad literalmente de acceder a más de 100 canales de televisión internacionales. Ahora, no me preguntes por qué es ilegal hacer esto, porque no tengo ni la menor idea. Y hablando del internet, también aquí en Cuba
hay diferentes, vamos a hablar de esto de cierta manera. Solo existe una compañía telefónica. O sea que si quieres tener internet, comprarte un teléfono, una línea, un móvil, a donde único puedes acceder es a esta compañía. O sea, no vas a tener la competencia de tener otro lugar donde te salga más barato y tenga mayor datos móviles o mayor capacidad de internet. No sé si me hago entender. Entonces, esa compañía se llama ETEX. En la calle dicen así de manera jocosa para reírnos de nuestro propio problema que es la empresa más estafadora del mundo. Pero bueno, ya de eso explicaré más adelante o en otro video. La cuestión es que ella te ofrece, vamos a decirlo de cierta manera, planes para tú acceder a internet. De una manera, hay de varias maneras. Primera, a través del móvil. O sea, tienes el móvil, tienes un saldo en el móvil, compras un paquete, te descuentan del saldo del móvil y accedes a las tarifas, a los paquetes que ellas te dan. Ejemplo, de 1 giga, 4 gigas, 3 gigas en 4G, 700 mensajes, cosas así. La otra manera de acceder uno aquí en Cuba al internet es yendo a los parques. O sea, lo que ustedes conocerían como wifi públicas, que te conectas y ya. Bueno, aquí existen ese tipo de wifi, lo que no son públicas. Bueno, de cierta manera no son, porque son públicas porque están en las calles. Pero tienes que comprar una tarjeta con un usuario y una contraseña que no es tú, es por supuesto una serie de números, y a través de ahí es que accedes. O con una cuenta que te tienes que crear, por supuesto, ¿dónde? En la única compañía telefónica que hay. Entonces, esas que son por los parques, la wifi pública, es por tiempo. O sea, te conectas por 1 hora, 2 horas, 4 horas, así. Y luego está el internet en la casa, que cómo se accede o a través del teléfono, que lo conviertes en un router, vamos a llamarlo así de esta manera, o comprando un TP-Link, que pues también es un router, que ¿quién te lo vende? La única compañía telefónica que hay, que solamente te da como máximo de subida y descarga. He escuchado que llega hasta 4 megas cuando más. Cuando más, fíjate, si la disponibilidad existe. Si no, puedes estar seguro que vas a recibir menos de 1 mega por segundo en subida y descarga de datos. Que para resumirte, un video muy normalito, sin mucha calidad, nada, lo normal, lo empiezas a reproducir y cuando llega a 5 segundos de reproducción, ya el internet está haciendo así, el relojito ese que está cargando de que se ha ido la conexión, está lenta, no se puede seguir descargando. En fin, cuando tú vienes a ver, el internet de nosotros no es que es muy bueno. Y si lo buscas en algún navegador, en alguna parte de internet, vas a ver que está Cuba con la velocidad de internet entre los peores países del mundo. Y eso ya es la primera diferencia. Aquí hay televisión por cable y pues en Cuba no. Aquí hay no sé cuántos canales, depende pues del plan que pagues, pero en Cuba no. En Cuba hay 5 canales y a veces 2 o 3 no se ven en el día, ¿sabes? Sí, eso ocurre también. 5 canales que son, vamos a decirlo así de cierta manera, del gobierno. O sea, no hay ningún canal de esto que sea privado, de alguna cadena de otro país, no, son públicos. O sea, que lo que te transmite por ahí es lo que el Estado y el gobierno desea. Como que no tienen señal. Y esto, respecto a las señales, es debido a que como estamos faltas de electricidad, las antenas encargadas de transmitir todas estas señales que llegan al televisor se apagan porque tampoco tienen grupos electrógenos que la mantengan activa para seguir viendo tus cosas. Entonces, a lo mejor tú tienes corriente en tu casa, para que te hagas una idea, y estás viendo la novela o el noticiero o algún canal informativo y de momento ahí y se va la señal. No es que se te va a ir la corriente a ti, pero es que el transmisor que está enviándote las señales a tu televisor pertenecía, no sé, a otro circuito o a otra termoeléctrica, para que te hagas una idea y logres entender, y se le fue la corriente. Y al no tener un grupo electrógeno que lo mantenga activo, se fue y ya hasta ahí llegó tu visualización en el televisor. Pero aquí es normal, o sea, en México es normal tener internet, caballero, en la casa. Yo les voy a hacer el cuento de la buena pi para mí. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero en Cuba, aproximadamente en el 2015, Cuba empezó a tener internet. Pero no a tener internet en la casa normal o en el teléfono como tú lo tienes. Cuba empezó a tener internet, pero en los parques.
y se llamaban, nosotros los cubanos le llamábamos parques de la wifi. Y ahí íbamos a conectarnos. Literal, es así. Fíjate, en el 2015, 2016, fue que yo tenía una tía que cumple misión, o sea, ella es doctora y se ha ido a otro país a cumplir misión, como le decimos aquí, a trabajar. Luego, a partir de esa fecha que teníamos que para verla, o sea, para poder comunicarnos con ella, teníamos que ir al parque, conectarnos, como ya le expliqué anteriormente, y ahí es que empezamos a hacer videollamadas. Eso era como algo ¡puf! Que se acabó el mundo, como si hubiese descubierto el agua tibia o el fuego. Y aquello era lo último. Antes de esa fecha, la única manera que teníamos de comunicarnos con ella era por correo electrónico. O sea, sentarnos en una computadora, redactar un correo a través de un correo que no utiliza internet, sino un servidor nacional que ya no sé ni cómo explicarlo, porque es una cosa tan obsoleta y que ya no se usa que lo he olvidado. Y a través de ahí es que nos podíamos comunicar. Enviábamos un correo para allá, ella lo recibía y nos enviaba otro para acá. Que esto es tan viejo que, ejemplo, reproducir una foto, que te saliera la foto, tardaba un milenio. Bueno, ya, para que tengas una idea, porque ya sé cómo ustedes pueden relacionar. Son esos correos antes, los inicios de internet, que cuando tú levantabas el teléfono fijo de tu casa, había un ruido que hacía... Y si tú lo mantenías mucho tiempo, pues se te desconectaba el correo de la computadora. Recuerdo que yo tenía un novecito en ese entonces, pues que se fue para Estados Unidos y yo tenía que hablar con él por ahí. Y era una aplicación que se llamaba IMO. ¿Era IMO? IMO, por ahí fue donde empezamos nosotros a podernos comunicar. Luego surgió WhatsApp y ya WhatsApp eliminó a IMO de nuestros teléfonos. Era IMO la aplicación. Era una aplicación de videollamada que se llamaba IMO. Y entonces, oye el trabajo. Había que ir a la única compañía de Texas que hay en Cuba. O sea, que hay varias sucursales así pequeñas en cada municipio. Había que ir a Texas. Y entonces en el Texas comprar una pequeña tarjetita así. Oye. Esas son las tarjetas que yo le comentaba a usted de usuario y contraseña. Que lo que tiene es tiempo. O sea, te conectas en el parque y cuando pones tu usuario y contraseña, dice... Tienes para conectarte 1 hora, 2 horas. Había que ir a Texas. En el Texas comprabas la tarjetita, raspabas el numerito. Tarjeta de 50 pesos, que eso era caro. En esos momentos el salario era de 300 pesos, 400 pesos cuando más. Maestros, médicos, 500 pesos aproximadamente, no sé. Bueno, esa época ya yo no la viví porque con 2015 yo tendría 16 años por ahí. O sea, estaba en 11º grado, y me faltaba otro año más, otro por el medio de ejército, para luego poder ingresar a la universidad. O sea, era un salario bajo, el nivel de vida obviamente era más bajo, todavía no había la inflación que hay ahora, pero de 300 pesos un salario que mi mamá cobraba, imagínate, 50 pesos, una tarjetita de esta de Texas. Que lo que te ofrecía era 1 hora o 2. Bueno, ibas a Texas, comprabas la tarjeta, la raspabas. Con suerte, cuando la raspabas no te llevabas ningún numerito. Eso tenía que rasparlo con una delicadeza que tú no tienes idea. Ahí estaba el número, ponías el código en el teléfono y así te conectabas por 50 pesos 1 hora. No es que te daba internet que tú decías, bueno, me conecto todo el día o compré una tarjeta para el mes o para la semana o este plan me va a durar 3 días. Era 50 pesos por 1 hora. Así fue como empezó la wifi en Cuba, les quiero decir. Y yo me acuerdo que yo hacía videollamadas por ahí y aquellos datos se iban hacia la wifi, se iba así, y una conexión pésima. O sea, no hay internet más lento que el de los parques wifi en Cuba en el 2015. No había internet más lento en el mundo que no fuera ese. Pero aún así, pasando años, no es normal que en Cuba haya wifi en la casa. Eso no es normal. En todas las casas de Cuba, como aquí, de que, ay, me prestas la contraseña de la wifi, te conectas ahí mientras tú estás en la casa de visita o así, no. Bueno, literal, para que ya te hagas una idea. Aquí en mi casa no tenemos internet. Yo me conecto a internet, a mis redes sociales, a mi canal de YouTube, a través de los parques de wifi, como ella dice, o porque compro paquetes por mi teléfono. O sea, tengo internet en mi teléfono. Pero así wifi de que me conecté al router de mi casa, tú viniste a mi casa y te conectaste, eso no existe. La casa de mi mamá no tiene wifi, la casa de la mamá y el papá de Ricky no tiene wifi, la casa de mi familia no tiene wifi, la casa de muchas personas en Cuba, del 95% de los cubanos no tienen wifi. El otro 95% pues no sé quiénes son. Te puso un 5% porque vaya. Pero porque el problema de todo eso es que hay que comprar un router.
hay que comprar un paquete que también es caro. Y el router no te lo venden en la moneda nacional, te lo venden en dólares, en euros, no sé en qué moneda lo estarán vendiendo ahora, pero es el equivalente al dólar. Y como a ti no te pagan en dólar y tú acceder a los dólares es súper complicado, súper caro, ¿cómo vas a comprar el equipo? Dime a ver, ¿se puede? El 90% de las casas normales, de los cubanos de a pie, de zapato, de chancletear, no tienen wifi en la casa. Entonces, yo no sé si como que lo vas a hacer, ¿qué? Como que no tienen internet en la casa. Bueno, no tenemos luz, vamos a tener internet, pero bueno. Pero bueno, no es normal que tengamos wifi en la casa. Entonces, no sé si quedó claro. No hay wifi en las casas. Hasta 2019 no fue que hubo datos en los teléfonos como tal. Y A la verdad, sí, me acuerdo también del 2019. Incluso me acuerdo cuando se estaban haciendo las pruebas para tener internet a través de datos móviles. Yo estaba en la universidad y tuve una tía, a ver, ustedes saben, yo estudié en Guantánamo, esa es la última provincia, la más oriental. Yo tenía una tía que estaba en La Habana que me acuerdo que me dijo, oye, pon los datos móviles que están haciendo pruebas gratis de conexión a internet para ver cómo se comporta la conexión, si se satura el sistema. Y es verdad, yo puse los datos móviles y aquello fue como que he descubierto el fuego, literalmente. Empecé a recibir internet y decía, pero bueno, hay que aprovechar y ahí aproveché ese internet como ustedes no tienen idea. solamente hay una sola compañía de teléfono, sí, una compañía telefónica en Cuba, o sea, ETEX. Solamente hay una. No es como aquí que te puedas cambiar. Puedes decir, esto no me conviene, tú no me gustó como lo que me hiciste, tú me encantaste, tú me diste, no sé, me diste algo que me gustó, me diste un plan, me diste una promoción. No, solamente existe una sola compañía. Y ahí tienes que quedarte porque, pues, ¿qué vas a hacer? O eso o nada. Otra diferencia, como tercera, pero hablando del mismo tema, pues de la telefonía, ¿sabes? De la comunicación, que es tan importante que estemos conectados, Juana. Viste que yo siempre pienso en ti, en que estemos conectados. Tócame, pon el dedito en la pantalla. Así. Te amo, querido televidente. La otra cosa es que aquí tú adquieres una línea de teléfono en cualquier lado, literalmente a la vuelta de tu vida, en el Oxxo, en la tiendita de la esquina, cualquier persona por la calle te puede vender una línea, en cualquier lugar puedes acceder a una línea telefónica, a una línea que tú se la pones al teléfono, págata, y hablaste y ya tienes tu número. En Cuba no es así. En Cuba no es así, en Cuba no es así. Hay una diferencia muy grande, muy, muy, muy grande de cómo son las cosas aquí, de las personas normales, de las personas que viven normal, en una vida normal, aquí en Cuba. Oye, Lili, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que yo tengo una vida anormal? No, puede ser, porque yo me considero que vivo normal aquí. Y en Cuba, caballero, ustedes no saben lo difícil que puede ser tener una línea. Yo me acuerdo. De hecho, te voy a hablar algo respecto a la línea. Cada ciudadano en este país solo puede acceder a 3 líneas telefónicas. O sea, solamente podemos tener en propiedad 3. ¿Que dónde la adquirimos? Pues ¿dónde? En la única compañía telefónica que hay en alguna de las sucursales que puede tener tu municipio. O sea que no vas, como ella dice aquí, a un Oxxo, a un supermercado, una tiendita, una persona por la calle te está vendiendo línea. Eso no existe aquí. Aquí tienes que ir a la sucursal, entregar tu carnet y ellos te hacen un contrato como si eso fuera una propiedad de una casa que tú dices, ay, mi madre, si yo pierdo esto, ¿qué me puede pasar? Eso es así como sucede aquí. Que cuando yo fui a tener mi línea, en el municipio donde yo estaba, ya les dije que solamente había una compañía. En el municipio donde yo estaba, no había líneas. Nosotros fuimos, yo contenta porque mi papá había reunido. Esa es la otra, que tú vas a solicitar una línea, entonces no hay chip. Y tienes que esperar que traigan de la nación de China, no sé, los chips, eso para tú poder crearte tu línea. Me acuerdo que mi papá en ese entonces, en el 2016 o 2017, no sé, había trabajado en la construcción. Y él, pobrecito, de tan contento que estaba, que pude reunir para comprarme mi línea de teléfono. ¡Uy! Y yo contenta por ir para allá, porque era mi primer teléfono y todo. Y en el Cotorro, que es el municipio donde yo estaba, caballero, no había línea de teléfono. Mira, tuvimos que buscar. Tuvimos que meternos a Centro Habana, por allá, por en casa del carajo, a buscar una línea del teléfono. O sea, otro municipio, para poder buscar una línea tan simple como eso, o sea, un chip. Aquí en México se le dice chip. Una línea, o sea, un chip que aquí lo tienes en todos lados, literal en todos lados puedes adquirir uno sin ningún problema. Te dan con tu cartoncito tus cosas y dicen, tal, lo compraste, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos y lo compraste. Que te voy a decir más, a lo mejor ella lo dice o a lo mejor pasa desapercibido, pero aquí en Cuba
un ciudadano cubano antes, quizás hace 20 años o 15, vamos a poner 2015, pero en internet, 2010, 2008. Antes de esa fecha, que un cubano tuviese un teléfono móvil y una línea telefónica del móvil estaba completamente prohibido. Podía ser multado incluso hasta ir a la cárcel. Oigan, así es lo que pasaba en Cuba. Tú no podías tener móvil, solamente los extranjeros podían acceder a ese servicio. Y si un cubano tenía esto, tenía que ser callado. No podía decir absolutamente nada por las cosas que acabo de decir. Luego se permitió tener móviles y líneas. ¿Qué pasó? Que el que tenía una línea era como literalmente decir, eres de la clase alta. Porque la línea era súper cara, señores. Súper cara como tú no tienes idea. Y mensualmente tenías que recargarla, que también costaba caro, porque si no, se te vencía y la perdía. Pues si yo me pongo a hablar de esto, hago un libro y nunca termino. Ah, eso es otra cosa. Un chip allá es lo más caro que hay. 25 o 30 dólares, Ricky. Una línea. 25 o 30 dólares una línea. Que yo cobro al cambio 12 o 10 dólares. Dime algo. En Cuba. Una línea, caballero. 25 o 30 dólares. Que eso es aproximadamente 3 salarios. 3 salarios, cuando lo conviertes a dinero cubano, son 3 salarios, comprarte una línea. Y para colmo se dirá, bueno, cara, pero la tienes ahí, que tú dices, no sé, yo que tengo familia pues en Cuba todavía, digo, mamá, te voy a mandar el dinero para que te compres una línea. Pues no la hay. Tiene que ver por qué sucursal de toda La Habana hay líneas de teléfono, hay un chip para poderlo comprar. Gran diferencia. He dicho, caso cerrado. Gracias a Dios, concho, que estoy en México. Porque nada más de decirlo me estreso. Me estreso, que esas son cosas tan normales. Tan básicas. No es normal, eso es tan básico y tan elemental que es increíble. Tan cotidianas y ella se hace tan difícil, caballero, que no puedo seguir hablando porque ahora mismo me da por... Hablando de los carros también y de los taxis, en México existe el tráfico y en Cuba no. Pues sí. Yo vine a sentir lo que era tráfico aquí en México. Yo jamás en mi vida, yo lo escuchaba en las películas, en las series. Ay, no, papá. Ay, que me atasqué, que estoy en un embotellamiento, que la gente sale de los carros y empiezan a caminar así por toda la avenida y que estas cosas pueden durar hasta 1 hora, 3 horas. Eso aquí, olvídate que nunca lo vas a ver. Esto yo lo viví, fíjate, esta experiencia yo la viví, para mí era algo que era de otro mundo. Y yo decía, ¿pero dónde yo estoy? Y fue cuando tuve la oportunidad de participar en la jornada, que en esos países europeos donde pude estar, existen estas cosas, estos embotellamientos. Que estoy detenida en el tráfico, o sea, sabes, X. Y yo decía, no, el tráfico, pero yo no sabía lo que era verdaderamente el concepto y la realidad de vivir, estar atrapado en el tráfico. Yo no sabía lo que era eso, no sabíamos lo que era. Porque en Cuba no hay transporte, no hay casi carros, muy pocas personas tienen carro y no hay combustible. Los carros que hay pues son viejos, pero después hablamos de eso. En Cuba no se dice hay tráfico, en Cuba se dice hay un tranque. ¿Se trancó? No, eso se trancó, como si fuera el dominó. Se trancó. Pero la palabra tráfico, embotellamiento, pues no se utiliza. Porque es que no existe. Y cuando hay como un paro así de algo que se ponen como lento, simplemente le decimos así, se trancó, hay un tranque. Los otros días yo estaba en una cafetería. ¿Y saben lo que vi? Vi una pesa antigua y una bicicleta. Y era una cafetería así como tipo vintage, ¿sabes? Como con una onda así tranquila, una onda vintage así. Y aquí en México se diría, ay, fue una cafetería vintage. Pero en Cuba pues es el día a día. Porque resulta ser que la pesa y la bicicleta que vi, o sea, la pesa de pesar, y la bicicleta que vi, mi abuelo tiene una igualita. Y la pesa, pues es la pesa que los cubanos ven todos los días cuando van a buscar los mandados en la bodega en Cuba. Porque es que sí, yo todas las pesas que he visto aquí es digital, son digitales la mayoría. Eso que hay, ¡ay, se me volaron! Eso es verdad también. Aquí estas pesas es como tomarnos un vaso de agua. Yo no sé trabajarla, pero tengo más o menos la noción de cómo es que funciona, porque en todas las bodegas las hay, y uno más que un día u otro pregunta, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo tú sabes aquí que hay 2 libras, 1 kilogramo? ¡Me vuelan las ideas! No. El turismo mayormente, ¿por qué va? Porque sienten que Cuba todavía está en los años 50, está detenida en el tiempo.
tiene construcciones, arquitecturas, pues de esos años, de esa época, el Capitolio, todas esas cosas. Pero principalmente los autos. O sea, ¿qué turista no va a Cuba y da un paseo en los autos clásicos de Cuba? Como en los años 50. Y ese es el atractivo de Cuba, de que literalmente está detenido en el tiempo, pero para los cubanos, pues, Fatal. es un martirio. Es como una bendición, maldición, algo así. Porque sí, tiene lo que otros quieren, que son esas cosas clásicas, porque aquí en México esos autos clásicos serían así como de colección, como, ¿sabes? Como una joya, como de que tengo un auto clásico. Pero en Cuba, pues, es algo del día a día. Y que muy pocas personas tienen. Con lo que nosotros nos transportamos. Es con lo que decimos, oye, fulanito, vas para no sé dónde, y ahí nos montamos, ¿sabes? Es como de el día a día, algo del día a día. Me dijeron, toma tecito por la mañana, tecito verde. Porque sí, tengo que bajar de peso, caballero. Algo que para ustedes es lo más normal del mundo, algo que aquí en México es de lo más normal, de lo más natural del día a día. Una botella de agua. Tan simple como eso, una botella de agua. Bueno, en Cuba sería un pomo de agua, esa es una diferencia. En Cuba se le dice pomo a las botellas y en México se le dice pues botella. Bueno, aquí le decimos botellas a las que son de cristal. Si no es de cristal, es un pomo. Ahora, tiene que ser una botella de bebida, o sea, un pomo de bebida, para que se le diga botella. Si no es así, olvídate que es pomo todo el tiempo. Tan simple como eso. El simple hecho de ingerir, consumir o comprar una botella de agua o un pomo de agua, pues es normal en México y es rarito en Cuba. Es extraño, como que no se da mucho. Extraño no, es exótico. Y yo te voy a decir el por qué. El primero, porque estamos acostumbrados de toda una vida de beber agua del grifo, o sea, de la pluma, como decimos aquí. Que no es que sea 100%, 100% descontaminada y sea, no tenga bacterias, sino que hemos crecido así. Es como que el mexicano nace y desde que nace está comiendo picante y ya el picante no le hace nada, así nos pasa a nosotros. Desde que nacimos estamos tomando agua del grifo o de la pluma y estamos inmunes ya a lo que pueda venir por ahí. Por supuesto, también depende de qué tan limpia venga el agua, porque no es que te vas a tomar una agua que venga marrona porque el río está crecido o la presa está sucia, ¿verdad? Ahora, hay otras personas que cuidan más su salud y lo que hacen, lo ponen en el agua del grifo, de la pluma, en una olla, la hierven y luego después que se refresca es que la envasan en las botellas de agua o en los pomos de agua, como decimos aquí. No se da mucho, es una planta exótica. Que por supuesto no consumimos de los pomos de agua porque lo venden en tiendas y cómo lo venden, por supuesto, en dólares. Y como tenemos agua generalmente en las plumas, pues esta nos sale gratis, de cierta manera. Entonces, lo único que consumen de ese tipo de agua, que vienen en botellas de agua o pomos de agua, como lo quieras decir, son los extranjeros o los cubanos que ya vienen, que viven fuera del territorio nacional. Y entonces como que cuando se van y regresan, como que se le va la inmunidad. Y entonces necesitan tomar de estas aguas. El tomar agua en Cuba, como no sé, algo singular. ¿Por qué? Mira, aquí el hecho de ir a un Oxxo y comprarte agua, de caminar por ahí y decir, ay, ahí está la farmacia, voy a comprarme una botella de agua porque tengo sed. El hecho de que hay un Soriano, en Aurrera, o sea, cualquier supermercado, y entres y te compras una botella de agua, es lo más normal del mundo aquí en México. Es algo del día a día, es algo que tú me vas a decir, ay, Lila, pero ¿por qué tú hablas de una botella de agua? Y digo, Juana, porque es que no es normal. Son cosas bobas, o sea, son pequeñeces, tan pequeños como una cosita de esto así, pero que repercuten y que son grandes cosas porque tú dices, coño, esto no es normal. O sea, lo mínimo aquí no es normal allá, o es algo grande allá, o es un lujo, o es algo exótico allá. Y el simple hecho, eso es una diferencia, pero la otra acción de entrar a una tienda, entrar a una tiendita de la esquina o cualquier lugar y comprar agua no es normal, porque el cubano no compra agua. El cubano de a pie normal no compra agua. Hasta hace poco era más común que si tú andabas por la calle, ¿sabes? Me ubico en Cuba, estás caminando por una calle. ¡Ay, qué susto, man! Y hasta hace poco era más común pedirle a alguien, ay, vecina o ay, señor, ¿usted cree que por favor, tocarle la puerta y decirle, ¿usted cree que por favor me podría dar un poquito de agua?
Tan simple como eso. Eso, Juana. Así. Le pedías agua así a cualquiera en la calle y no lo conocía. Cuando en Cuba, pues, antes de 2020, que ustedes saben lo que pasó en el 2020, antes de que hubiera toda esta escasez y toda esta violencia que hay en Cuba ahora mismo, que obviamente no vas a dejar que nadie toque la puerta de tu casa a pedir agua, porque pueden pasar cosas feas. Pero bueno, obviando eso. Antes, yo me acuerdo que una vez yo estaba vendiendo aseo, ¿sabes? Cuando era neni, y vendía cremas de la piel y todas esas cosas. Un día fui a llevar 20 cremas súper lejos. Yo vivía en El Cotorro, hasta Centro Habana fui a llevar las cremas, 20 cremas. Y yo me acuerdo que una señora estaba regando sus plantitas con una manguera. Shh. Y de ahí mismo te pegaste y te tomaste medio litro de agua. Y nosotros, porque fui con el jabalí, y nosotros, ay señor, ¿usted cree que nos puede regalar un poquito de agua? Y traíamos un pomito de agua. Lo que pasa es que ya se nos había acabado porque había mucho sol, eran como las 3, 2 de la tarde, imagínense, en pleno sol de Cuba. Y la señora nos llenó el pomito y así nos tomamos el agua. O sea, es algo tan normal, era algo tan normal pedir agua. Incluso una muchacha de Badabun fue a Cuba. No hay agua potable para tomar. Las personas que viven en Cuba tienen que tomar agua de la llave. Y en otros países me dirán, pues nosotros también tomamos agua del grifo. Sí, pero esa agua está tratada. En Cuba el agua no está tratada. Y creo que se está equivocando. O sea, si está tratada, lo que quizás no al nivel que hay en otros países, pero si está tratada. Porque yo hay veces que tú le sientes los químicos del tratamiento al agua cuando llega del grifo. Por supuesto, no te recomiendo si eres extranjero que hagas eso. Porque lo que te acabo de decir, los cubanos estamos ya inmunes a esta agua. Ustedes no, y entonces por eso puede ser que le dé mala digestión, le dé diarrea, qué sé yo. hablando de esto mismo del agua, también tengo otra cosa que decirte. Otra diferencia es de la forma en que nos abastecemos el agua. En México están los garrafones. Está el garrafón, tú compras un pomón de eso de 5 litros y lo tienes en tu casa. ¿Ves? Y te sirves el agua y de ahí porque es agua purificada, es agua para beber, agua potable, ¿sabes? Para beber. Y en Cuba es totalmente diferente. En Cuba, pues simplemente abrimos la pila y lo que salga de ahí, mi amor, porque nosotros los cubanos tenemos antiparasitarios en las venas. Simplemente abrimos, te voy a dejar unas imágenes para que tú veas simplemente cómo mi mamá se abastece de agua. Y de ahí para el frío. O sea, frío o refrigerador. Los pomos los rellenamos y los colocamos aquí en el refrigerador. Y ya, ese refrigerador está un poco vacío. Si vieron como ella en el refrigerador tenía los pomitos de agua dentro del refrigerador, así. Reutilizamos las botellas, nunca las botamos, las llenamos de agua, las reembasamos, se nos acaba el agua, la tomamos y la volvemos a llenar y la volvemos a poner así en el frío. Así es como el cubano toma agua, así es como el cubano almacena su agua. Lo siguiente es los colores. No sé si se acuerdan del video que yo hice hace meses, que yo dije 10 cosas que me enamoraron de México. Ahí yo hablé de los colores de México, que fueron una de las cosas que me hicieron como de que, ay, de aquí soy, mi amor, de aquí soy, de los colores, ¿sabes? De los colores que están a pululu, como decimos en Cuba. Hay muchos colores y eso me gusta. Pero la diferencia es que Cuba se ha vuelto un país gris, triste. Un país gris, carmelita, negro, no sé, como... Ay, sí, carmelita es un color típico de La Habana. No te voy a creer que es cubano, porque yo digo marrón. Lo que como yo viví tantos años en La Habana, pues tuve un choque cultural que tuve que aprender a decir carmelita en La Habana. Esto es carmelita en La Habana. Estos son los habaneros que inventan su propio idioma, ¿sabes? Su propio idioma. Para mí ese es marrón. Ay, carmelita. Cuba se ha vuelto un país marrón, oscuro, gris, opaco, sin chispas, sin... Yo antes te podía decir que el cubano era pobre, pero el cubano era contento. El cubano está triste, el cubano está así como el país, así como se ve, como sucio, pobre, en miseria, degradado, consumido, ¿sabes? Feo, o sea, opaco, sin colores. Y en México es todo lo contrario, caballero. En México veo tantos colores, o sea, cuando tú vas a un pueblito de esos mágicos y son las banderitas esas de color, ahí me encantan.
Me encanta, me encanta, me encanta. Ven, todas las banderitas esas de colores arriba de mí así. Y así, no importa que me ciegue de los colores. Me encantan los colores que hay aquí. Es un país tan... México es un país tan vibrante, tan lleno de colores, de chispa, de alegría, de música, de cultura, de comida, de olores, de sabores que no te puedo explicar. Es como, no sé, es algo tan diferente porque nosotros, se ve la diferencia porque nosotros dejamos un país y dejamos a nuestra gente así, como desaliñada, como mal, con pocos colores, con poca vibra, como, ¿sabes? Recuerda que yo hago popó de colores con chispitas de arcoíris, ¿ok? Voy a hacer un chiste malo. Diferencia de Cuba con México. Otra diferencia. En México no se va la corriente. Ay, se me olvidó el chiste. No, a mí se me dio gracia eso, porque literal, eso es algo de nuestro día a día. Tenemos corriente, para que te hagas una idea, 8 horas sí, 8 horas no. Podemos tener corriente 4 horas sí, 8 horas sin corriente. Podemos tener no tener corriente 12 horas y tener corriente 2 horas. O sea que cuando vienes a ver, tú no sabes si vas a tener corriente o cuándo la vas a poder disfrutar. Y entonces los cubanos tenemos que estar corriendo, literalmente haciendo todo cuando tenemos la corriente porque no sabemos cuándo nos la van a volver a quitar, a pesar de que de cierta manera siempre hay un horario. O sea, hay un horario que ya te dice, hoy es miércoles. Bueno, hoy me debe tocar la corriente por la mañana y por la tarde no la tengo y por la noche la vuelvo a tener. Por la madrugada no la tengo y así es como estamos viviendo actualmente, porque ustedes saben la situación por la que está atravesando el país. Primero, que nuestras termoeléctricas están ya las pobres en terapia intensiva, literalmente. Y a eso adicionales de que no tienen combustible. Lo otro es, Juana, cuando yo llegué a México y yo vi la cantidad de publicidad que me ponían. Yo me acuerdo en el video del Walmart aquel, que yo dije, ¡ay, publicidad! Publíquenme, yo decía, promocionenme, porque yo nunca jamás en la vida había visto publicidad. Porque uno está acostumbrado en Cuba, no es lo mismo publicidad que propaganda. Aquí en México está la publicidad, está también la propaganda, pero está la publicidad. La publicidad de un producto, promoción de un tomate 2x3, te doy 2 aceites y te doy una leche gratis. Tenemos unas promociones de, no sé, de aumento de boobies. Tenemos promoción, no sé, una pasta que salió Colgate, sonrisa limpia y sana. Cosas que te promocionan para tu vida. Quizás no las necesites, pero para alguien que viene de Cuba, yo lo veo bonito, que me promocionen, o sea, que me le den publicidad a todo. Ya sea una película que va a salir en Netflix, o una película que puedes ver en el cine, o una película de tu actor favorito. Caballero, esas cosas tan simples que hacen que mi vida sea como yo las veía en las películas de adolescente. De que hoy voy al cine, mamá, porque hoy va a estrenar fulano de tal. Así, cosas como tan bobitas, pero que hacen mi vida tan bonita. Ahora, en Cuba lo que hay es propaganda comunista. Ni hablemos de ese tema, señores. Porque no va. Esto es como los Oxxo, que dicen que a menos de 5 minutos en México te vas a encontrar un Oxxo de cualquier posición que tú estés. Así ocurre aquí en mi país. Hay propaganda del gobierno a menos de 5 minutos siempre desde la posición que tú estés. Propaganda comunista en todos lados. Que si la revolución, que si Lenin, que si la frase de Fidel Castro, que si el Che dijo esto, que si José Martí esto, vuelven y caen que el socialismo es la mejor utopía que hay. Y cuando tú vienes a ver, te duermes leyendo carteles y propagandas por donde quiera. Y que si te expresas en contra de eso, así literalmente, vas preso o llevas una multa. En todos lados en Cuba, cuando avanzas, lo único que te vas a encontrar es patria o muerte, una frase de Fidel, viva la revolución, pioneros por el comunismo, no sé, una foto del Che, de Fidel, de algo que tenga que ver con la revolución, que tenga que ver con el comunismo, que tenga que ver con todo lo que ha provocado la miseria de Cuba. Y por último, hace poco hice el video de la salud. ¿Qué diferencia? ¿Qué más diferencia que esa que se las evidencia en un video con fotos? ¿Qué más diferencia que esa? Ay, ese video yo no lo he visto. Tengo que buscarlo.
Y en la educación ni se diga. Mire, yo sé que aquí existe, como en la salud también, existe lo privado y lo público. Pero en Cuba todo es del gobierno, todo es estatal. Por lo tanto, esa es la diferencia que hay. Aquí en México puedes, si tienes la posibilidad, estar en una escuela privada o atenderte en un hospital privado, pero también si no tienes los recursos económicos o simplemente te sientes bien y quieres ir al IMSS o quieres estar en una escuela pública, pues también tienes la opción. En Cuba pues no tienes esta opción, solamente puedes estar en las escuelas del gobierno y todas son del gobierno. Así de simple. Una vez yo estaba en la escuela, en el preuniversitario, y yo me acuerdo que el director dijo, hubo como un problema de alguien que estaba hablando, parece que mal de la revolución o así, mal del gobierno, y el director dijo, al que no le gusta estar en esta escuela, que se vaya, porque todos los que estamos aquí somos revolucionarios porque estamos en escuelas revolucionarias. Oye, eso. O sea, que si no eres revolucionario no puedes estar en la escuela, porque obviamente lo que te están enseñando ahí son cosas, te están adoctrinando para más Esa es la palabra que iba a decir. Eso es adoctrinamiento, la literal. revolución. Y esto no es una diferencia, pero les quiero decir que nosotros en Cuba, desde niños tenemos eso, fíjate si es como un adoctrinamiento, que en Cuba desde niños nos dicen que en otros países la educación y la salud nos cuesta, que si nos vamos la educación y la salud nos va a costar y que no vamos a poder sobrevivir porque la revolución nos da todo. Y yo aquí en México es que me vengo a dar cuenta que no es así. Pero bueno, Juana, la vida es así. La vida es así y gracias a Dios salimos. Y yo ahora que tengo una pequeña presencia aquí en YouTube, pues lo puedo decir, lo puedo comunicar, lo puedo hablar, para que la gente de mi Cuba lo vea también y lo sepa. Y para que ustedes, personas del mundo exterior, sabes, que no están allá encapsulados en aquella burbuja, pues también sepan y valoren lo que tienen. Valoren a lo que pueden acceder. Y que pueden acceder cuando quieran y donde quieran. Y al servicio que quieran. Y en la compañía que quieran también. Sin que haya solamente una sola opción. He dicho, caso cerrado. Y hasta aquí el video de hoy, Juanita. Espero que te haya gustado, que te haya alimentado, que te haya nutrido. Entonces, un besote, comenta, suscríbete, comparte. Con un primo, con un vecino, con tu abuela, con tu tío. Hasta la próxima, Eulalia. Chao, que te vaya bien. Toma, ponte espejuelo. Toma. Señores, es increíble las diferencias definitivas, literalmente sí, que existen entre estos dos países. O sea, México y Cuba. Literalmente, aquí en mi país, o sea, Cuba, estamos viviendo dentro de una burbuja y nos venden que todo lo que está fuera de ella es malo y que no vamos a poder triunfar. Literalmente es así lo que está sucediendo aquí en mi país, que siempre en las noticias lo único que nos venden es que los demás países siempre tienen problemas, cuando realmente el que puede leer, ver otra perspectiva, el que puede viajar, ve que lo han estado engañando de cierta manera la vida entera. O eso es lo que dicen los que han podido viajar al exterior. Y cuando regresan vienen con esas experiencias, literalmente. De las diferencias, ni hablarle. Ella solamente mencionó 10, si mal no recuerdo. Pero yo me atrevería a que existen 1.000.000 de diferencias entre estos dos países. Ya mencionó por arribita las más básicas, pero le faltó mencionar alimentación, los servicios públicos, el transporte de ómnibus, el transporte aéreo. Vaya, ¿para qué hablar de todo esto? No sé qué te pareció el video, si te gustó, si no te gustó, si has tenido la posibilidad de viajar aquí a mi país y qué te ha parecido las diferencias abismales que hay entre el tuyo y el mío. No sé, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, que lo dudo por lo largo que ha sido, no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar, regalarme tu like y fundamental, compartir este video para que llegue a una mayor audiencia. Realizar estas 5 simples acciones es totalmente gratis. Y si no estuviste al tanto de las notificaciones de YouTube y te perdiste de mi último video, miren señores, se lo voy a estar dejando por aquí
en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.